Bueno, despejando dudas de tejidos, para poder continuar. Dice, una primera duda. Profesora, no me queda bien claro la diferencia entre tejido conectivo denso, regular e irregular. Muy bien. Lo que hay que pensar en este caso es, si ustedes tienen una trama de fibras que van en la misma dirección, si me ven ahí las manos, toda la tracción que se realice en vertical, en este caso, o sea, así, va a haber resistencia en ese sentido. Pero si a una trama de fibras de con esta dirección vertical yo la tenso en horizontal, en primer lugar va a poder ceder algo, pero no mucho. Y cuando yo continúe la tracción, se va a quebrar. Entonces, un tejido conectivo es laxo cuando las fibras son pocas. Hay pocas de colágeno y algunas elásticas que le permiten elasticidad. Cuando el tejido denso es irregular, las fibras están en varias direcciones, entonces tiene resistencia a la tracción en todos los sentidos. Pero cuando es denso regular, ya estamos cerca, digamos, o es lo mismo, digamos, que los tendones. Tienen resistencia solo en el sentido en que están colocadas las fibras. Pero se quiebran, se rompen las fibras si las traccionamos en el sentido transversal, o sea, a 90 grados de cómo están dispuestas. Los cartílagos son una forma de un tejido denso y regular. Ceden como la oreja, a distintas tracciones y movimientos, como el cartílago de la nariz también. En cambio, ustedes cuando tienen, por ejemplo, los tendones, solamente traccionan en un sentido en la articulación, y bueno, el ejemplo que yo les ponía el otro día del tendón de Aquiles, que tracciona entre el talón y la pantorrilla, y no se quiebra, pero cuando hacemos un exceso de tracción, puede quebrarse. Y ni hablar que si lo traccionamos en sentido transverso, lo vamos a quebrar con toda seguridad. Ajá. La otra dice, no entiendo si hay una diferencia entre epitelio y tejido, si estamos hablando de lo mismo. Bueno, claro, tejido es cualquier grupo de células que estudiemos, sean todas muy homogéneas, o sea, iguales, o haya distintos tipos de células, pero que todo ese grupo de células está cumpliendo una función determinada en el órgano, digámoslo así para que me comprendan. En los órganos vamos a necesitar un revestimiento externo, un tejido que ayude a inervar y a vascularizar, otro que permita el movimiento, otro que permita las secreciones. Bueno, todos esos van a ser distintos tejidos. Entonces, tejidos es todo grupo de células, normalmente de distinto tipo, que colaboran a una única función dentro de los órganos, sistemas y el organismo. Y que también, podemos agregar, van a tener dentro del organismo una ubicación preferencial. Cuando nosotros empezamos a dar tejidos, el primero del que hablamos fueron los epitelios. Por eso puede ser la confusión de, ¿es lo mismo epitelios que tejidos? No. Tejidos son distintos tejidos, de los cuales hay 4 grupos principales que son los epiteliales, que son de recubrimiento, revestimiento y formadores de glándulas, muchas veces secretorios porque son glándulas justamente. El grupo de los musculares, que son los especializados en movimiento y postura, o sea, lo hacen a través de la contracción-relajación. El nervioso, que son los especializados en la sensibilidad y las respuestas motoras, respuestas que hacen músculos y glándulas, o sea, especializados en vehiculizar información y coordinar a los otros tejidos y órganos del cuerpo.
Y el cuarto grupo importante son los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos surgen primero como de un conectivo embrionario, del cual queda como más parecido el tejido conectivo laxo, y luego se abren ramas de que se diferencian o derivan de este, formando los derivados del conectivo, que son el tejido adiposo, el tejido elástico, el denso irregular, el denso regular, o sea, los cartílagos, los tendones, y los elásticos densos o duros, como las cápsulas que rodean a veces a ciertos órganos. Todos esos son derivados epiteliales. Y la sangre. La sangre se considera también dentro de los conectivos, depende de los criterios de clasificación que se sigan para los tejidos. Entonces, los 4 grupos de tejidos madre: epitelios, conectivos, nerviosos y musculares. Y hay variantes o derivados del original. Del muscular original derivan 3 musculares distintos: el esquelético somático, que era el voluntario; el liso, que es el visceral, de vísceras, de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, no voluntario, ese es dirigido por el autónomo, no lo controlamos voluntariamente; y el cardíaco, que es el miocardio, que es el propio del corazón. Así que bueno, espero que allí me hayas hecho entender mejor. Entonces, epitelio no es lo mismo que tejidos, es un tejido el epitelial. Y un epitelio fenestrado es cuando las células epiteliales dejan huequitos en su citoplasma. O sea, la célula completa tiene su núcleo y todo, pero une la membrana de arriba con la membrana de abajo y hacen un pocito, una fenestra u orificio. O sea, un epitelio fenestrado es aquel en que las células tienen agujeritos. Y entonces, el ejemplo más típico que solemos usar para esto es el endotelio fenestrado. Dentro de los epitelios estaban los planos, o sea, los chatitos, los cilíndricos, los cúbicos, de acuerdo a la forma de la célula. Y los endotelios eran los epitelios donde las células son muy chatitas, como estos anillos que tengo puestos, exacto. Son células chatas que hacen como mosaicos de recubrimiento unas al lado de las otras, y que a veces el núcleo, son tan chatas las células que el núcleo sobresale. Entonces, cuando estas células se ponen a revestir, por ejemplo, a ver si me sale, un capilar, a veces nosotros vemos una rayita que es la célula endotelial y vemos cómo sobresale hacia la sangre el núcleo, que se colorea de un violeta bastante oscuro o un azul bien oscuro, con la hematoxilina de la coloración más típica, ¿no? Donde los núcleos se colorean de azul. Entonces, el ejemplo típico de algún epitelio fenestrado son algunos endotelios, o sea, recubriendo capilares sanguíneos, que son fenestrados a propósito. ¿Por qué? Porque quieren que haya fluido, el fluido atraviese del plasma de la sangre y pase bastante libremente hacia los tejidos. Un epitelio fenestrado clásico lo vamos a ver en donde se filtra la sangre en el riñón para formar la orina inicial. Ese es un epitelio que va a ser fenestrado, va a tener agujeritos. Hay otros dentro del sistema nervioso central y ya después los vamos a ver. Pero entonces, una célula, digamos que yo pueda dibujar bien chata con su núcleo central y le hago agujeritos en el citoplasma. Esa célula permite el paso del plasma hacia el líquido intersticial en algunos órganos del organismo. Otra duda, ¿en qué momento se visualizan las fibras reticulares o siempre están presentes en
matriz extracelular. Ajá. Sí. Las fibras reticulares hacen referencia a cuando las fibras proteicas se disponen en forma de red. Por lo tanto, si son de elastina, va a ser reticular elástica, ¿sí? Como por ejemplo en la pared de las arterias o venas que se distienden. Cada órgano, eso es lo maravilloso, en sus conectivos varía la composición de las fibras. Por eso, justamente, una arteria tiene que ser distensible, pero tampoco fofa, porque si se distiende demasiado, pierde la presión la sangre y no nos llegaría nunca a los pies. Entonces, ahí hay un sistema reticular de fibras en forma de red, elásticas, pero también es un conectivo fibroso, digamos, son muchas las fibras, por también hacer tensión y que no se nos hagan burbujas las paredes de las arterias, ¿sí? Entonces, si uno analiza una arteria, va a tener un sistema reticular de fibras elásticas, pero un tejido bastante resistente. En cambio, cuando ya llegamos a los capilares, está el endotelio, que decíamos recién, el endotelio del capilar, una lámina basal, ya viene un conectivo laxo muy chiquitito y las células del tejido. Y este endotelio está apoyado entonces en la lámina basal, pero ahí hay algo de fibras, lógicamente, que le sostienen, pero no pueden ser muchas, porque el capilar tiene que permitir, es un epitelio de intercambio, entonces tiene que permitir que el plasma de adentro pueda ingresar a los tejidos. Entonces se tiene que distender el capilar, pero no mucho. Entonces hay algo de fibras elásticas, pero no son tantas. Entonces, fibras reticulares hay normalmente, pero cuando uno quiere ponerlas en evidencia y mostrarlas, agarra algún tejido en un órgano donde uno sepa que hay muchas para colorear y mostrar. Nosotros vimos la pared de una gran arteria el otro día, coloreada a propósito para mostrar el sistema reticular de un conectivo elástico, pero bastante resistente, ¿no? Si yo dijera, bueno, entonces en un tendón voy a encontrar fibras reticulares, no hay red, ahí están las de colágeno que son las más resistentes y duras y en forma paralela en la dirección en que trabaja el tendón. Ahí no voy a buscar mostrar reticulares, porque no hay casi elasticidad, hay resistencia a la tracción, pero no hay elasticidad, un tendón no hace así, a lo sumo hay poca elasticidad y en el sentido hay elasticidad, pero solamente en el sentido de tracción y no es mucha tampoco, porque su objetivo es sostener, ligar al músculo mientras trabaja el hueso. Si se estirara demasiado, el músculo trataría de contraerse, tira el tendón y nunca lograría hacer tracción. En el caso de la formación del tejido óseo, las sales que van cubriendo al tejido, ¿de dónde salen? Muy bueno. Bueno, nosotros no tenemos otra opción que tomar lo que necesitamos para los tejidos de, primero, nuestros propios alimentos, absorberlos en el intestino, ponerlos en la sangre circular, en el plasma, en este caso, y que las células los tomen. Nada va a venir de milagro, porque sí. Entonces, cuando nosotros vamos a formar un hueso, en el caso que vimos de un hueso que se va formando en forma circular, primero tenemos al centro un nido de células de osteocitos, osteoblastos primero, cuando son más embrionarias, y cuando ya van madurando, osteocitos, y estos osteocitos, el grupo, va a comenzar a poner matriz extracelular densa, o sea, con mucha fibra
de colágeno en forma circular alrededor de ellas, formando una especie de cartílago, o sea, van a hacer condrogénesis o cartílago primero, pero estas células, ¿cómo van a estar vivas si no tienen irrigación? O sea, si por sangre no les llega nutrientes y oxígeno. Por lo tanto, siempre cerca de una célula que esté viva, siempre cerquita, hay que buscar que va a haber algún capilar sanguíneo cerca. De hecho, lo hay. Hay cartílago, pero hay como unos tabiques, pasillos, en donde entran los capilares cerca. Difunden el alimento, los nutrientes y el oxígeno a estas células que están vivas. Así como difunden desde esos capilares ese plasma, les trae a estas células oxígeno, glucosa, aminoácidos. Bueno, también viene disuelto en el plasma, ¿quién? Sales, iones, aminoácidos, bla, 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 vitaminas. Entonces también viene catión calcio y aniones fosfato. Aniones fosfato y aniones de fosfato ácido. Bueno, si no se acuerdan van a tener que ir a la química. Pero son el PO4 y el HPO4, digamos, que son los fosfatos. Cuando estas células transportan hacia su interior, o sea, esos osteocitos, transportan hacia su interior, bombean o transportan el calcio, que en principio no es muy amigo de entrar solos, si no lo traen, ¿sí? Ya vamos a ver eso en los transportes, y estas células incorporan calcio y fosfatos. ¿Y qué hacen? Es como si dijeran, bueno, ahora lo saco afuera y le saco agua. Lo deshidratan, entonces, cuando calcio y fosfatos están juntos y le sacas el agua, se depositan como sal de fosfato de calcio. Entonces, voy a hacer así una analogía. Es como si la célula fuera albañil. Entonces dice, bueno, yo acá ya puse todos los hierritos donde quiero armar esta pared. Y dicen, bueno, acá tengo el cemento, la arena y el agua. Entonces, ¿a dónde hacen la mezcla? Afuera. Ponen el fosfato, el calcio y con las enzimas le quitan el agua. O sea, acaban de poner entre los hierros una sustancia que cuando le saquemos el agua, o sea, cuando se seque, va a ser una pared dura, de concreto. Entonces, las células formadoras del tejido óseo, primero hacen el cartílago, ponen muchas fibras de colágeno, en este caso circularmente alrededor de ellas, y luego toman del agua, del tejido, del agua intersticial, digamos, del líquido intersticial, toman calcio, fosfatos, y dicen, bueno, ahora los exócito y con mis enzimas les quito agua y voy haciendo un concreto duro. Eso es, o se llama, bueno, tiene varios nombres, pero uno de los nombres es osificar, que es lo más fácil, osificar un cartílago. Luego, otra forma es osteogénesis, o sea, generar hueso. Osteo-hueso, osteogénesis. Generar hueso. Pero también, más correcto para el proceso en sí, es mineralización ósea. Claro, de moléculas orgánicas, que son las fibras de colágeno, yo estoy poniendo un mineral. Estoy haciendo piedra el hueso. Mineralización ósea. Entonces, la osificación es mineralizar la matriz extracelular cartilaginosa. Bueno, no sé si dije mucho, lo enredé. Osificar entonces es formar un cartílago y luego mineralizarlo. Eso es de un cartílago hacer osteogénesis, transformar un cartílago en hueso. La mineralización es hacer, en este caso, una deposición de la sal o mineral llamada fosfato cálcico. Para hacer
bien correctos, es un trifosfato cálcico y químicamente se llama, bueno, no importa, se llaman trifosfatos cálcicos y son, en este caso que acabamos de explicar, es cómo se forman, por ejemplo, epífisis, la diáfisis, la parte larga de los huesos largos, como el húmero y como el fémur, por ejemplo, o la partecita larga de las clavículas, la diáfisis. Sí. Y la epífisis, en cambio, así, esos tubitos de los huesos largos, digamos, se forman así como en forma circular, y obviamente que cuando comienza cuando somos feto y termina en el bebé ya nacido. En cambio, esa forma circular ya no se puede dar en el extremo de los huesos largos porque está la diáfisis del hueso largo y está la cabeza del fémur, del húmero y demás, donde está la epífisis. Esta es la que no va a crecer en circular, sino que va a crecer en largo. Entonces acá cambia, acá hay una lámina de células cartilaginosas que hacen condrogénesis, o sea, formación de nuevo cartílago. Entonces, si somos niñitos o bebés y está creciendo el hueso, entonces hacemos condrogénesis en el extremo, en la diáfisis. Luego, ¿qué hacen? Vienen esos condrocitos de abajo, se transforman, los de abajo se transforman en osteocitos. Osifican ese cartílago y lo ponen duro. Entonces, los nuevos, las que quedaron como condrogénicas, vuelven a formar cartílago, las de abajo lo vuelven a mineralizar. Nuevo cartílago, nueva mineralización, nuevo cartílago, nueva mineralización, y así se extiende el hueso en largo. Cuando nosotros crecemos en altura, cuando niños, o ni hablar cuando pegamos el estirón en altura durante la pubertad y la adolescencia, bueno, ahí es muy importante la condrogénesis y osificación de los huesos largos en la punta. Entonces, las sales con las cuales se mineraliza el cartílago para osificarlo y luego durante la vida adulta también van a provenir del calcio y fosfatos que circulan en la sangre y que van a llegar a ese tejido óseo en formación, difundiendo desde los capilares como siempre. Bueno, y con respecto a las actividades, dice que indiquemos las diferencias entre los tipos de tejidos. No, a ver, cuando les dicen diferencia entre los diferentes tipos de tejidos, estamos hablando de que primero los tejidos van a diferenciarse en 4 grandes. De esos tienen que hablar primero. Los 4 grandes que acabamos de mencionar. Luego aparecen para los epitelios que recubren o revisten cuando son simples, estratificados, cúbicos y bla, 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 con cilios, sin cilios. Eso es clasificación dentro de epitelios. Claro. Escamoso, cúbico, escamoso y plano es lo mismo. Escamoso, plano, cúbico y cilíndrico son las típicas formas de las células en los epitelios. Claro. Y esa forma responde a función. Siempre que hablemos de forma, hay que relacionarlo con función. ¿Por qué tengo un epitelio plano o, como le dice el Silverton, escamosos? Bueno, evidentemente porque lo que tenga que pasar allí es o bloquear como barrera o porque hay que permitir el paso y que sea rápido. Entonces, toda sustancia tarda más en difundir en un espacio muy largo, digamos, ya lo vamos a decir eso, en un volumen grande,
que pasar por un volumen chiquitito de una célula plana. Si tiene que atravesar toda una célula, el transporte se agiliza si la célula es chatita, si es plana. Y tipos funcionales de epitelios son los que tienen en Silverton, o sea, epitelios de intercambio, que son los que permiten paso, epitelios de recubrimiento o que actúan como barreras, no dejan pasar nada. Eso se refiere a los funcionales. Los glandulares endocrinos, los glandulares exócrinos, los que son absortivos. Bueno, nosotros desde la histología decimos mucho absortivos, absorbentes, que suelen ser las células cilíndricas o altas que absorben desde una luz y pasan al medio interno, como por ejemplo el epitelio intestinal o el epitelio de los tubos renales o túbulos renales, que ya los vamos a ver después. Los epitelios de secretores de mucus son los que tenemos, por ejemplo, en el tubo digestivo o en el respiratorio, que originan las mucosidades digestivas o las mucosidades, el mucus que soltamos o liberamos cuando justamente tenemos flemas en el respiratorio. Y los epitelios mucosos de transporte o mucosos ciliados, como en el respiratorio, que ayudan a mover el mucus con cilios. Ahí está, aclara Fede lo mismo, muy bien. Y si la actividad habla de tipos de epitelio, se refiere a lo que estamos hablando ahora, muy bien. Bueno, entonces, ahora nos quedan solo 5 minutitos. Si me escriben otra duda, las agotamos ahora las dudas con esto hasta acá. Si no, cortamos y ya aparecemos en la continuación de la clase de uniones celulares y tejidos. Recomendaciones de organización. Primero, traten de seguir una rutina. Traten, yo no digo de estar apegados a un calendario, no digo estar obsesivos con hoy es 24 del 4, viernes, pero llevar un cierto ritmo cronológico y sobre todo recomiendo mucho, lo van a ver cuando veamos pineal y demás, seguir un ritmo diario. Nuestras glándulas y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y los tejidos necesitan un ritmo circadiano, necesitan un ritmo de día, noche. Yo sé que nos desbandamos y que las series y las maratones descompaginan a cualquiera, pero en realidad hay un problema después de rendimiento nuestro, se los puedo asegurar, hay un problema de rendimiento nuestro mental, emocional, de decisiones, cuando estamos a contramano del ciclo. Nuestro cuerpo recibe una información que nosotros no somos conscientes, de que ha empezado el día, que aumentan las actividades metabólicas para darnos energía, para estar en estas horas trabajando intelectualmente con nuestro cerebro, con nuestras células activas, y después eso baja el rendimiento. Entonces ahí es cuando se nos va el día así, que no sabemos qué hicimos en todo el día. Les prometo que algún día van a entender esto cuando avancemos en sistemas, sobre todo cuando veamos la conexión endocrina, cómo realmente repercute. Entonces, mi consejo antes de que se me corte esto es, traten de seguir un ritmo circadiano, aunque no se levanten a las 8 de la mañana, pero de seguir una rutina para el pobre cuerpecito y el sistema nervioso y glandular, de que estamos en el día, vemos en la serie un poquito más temprano, cenemos más temprano para ya ir a la cama con menos carga en el estómago y en el intestino, y van a encontrarse mucho más ágiles para un montón de cosas.
Y en cuanto a la organización diaria común, yo les aconsejo que van a empezar más fuertes también las otras materias. A nosotros nos gusta que nos presten atención porque estamos dando también lo mejor de nosotros, pero traten de hacerse un cronograma ustedes, porque ahora nadie se los va a pedir. Entonces, háganse ustedes. Yo los lunes, miércoles a la mañana estudio tal, tal día y tal horas estudio oficio, tales días y tales horas estudio tal otra materia y así. Y traten de respetárselos porque les va a ayudar mucho. Entonces, inclusive decir, bueno, hoy en vez de 2 horas estudié media, me debo un poquito de estas horas, anótensela como deuda y traten de cumplir su propia organización. Esto les va a ayudar muchísimo y les va a quitar mucho estrés cuando lleguemos a tomar, que no sabemos bien cómo ni cuándo, cuando tomemos parciales y todo eso, ¿sí? Bueno, gracias por los mensajes que algunos nos han animado a mandar enfrente todos, que me han mandado personalmente. Yo también les agradezco a ustedes en serio. Bueno, nos vemos entonces en la continuación de clase tejidos.